Pruebas indubitables. Y en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, mis hermanos, pues como les decía también, terminamos ya el libro de Romanos. Hemos escuchado varios libros. Hablamos del libro de Romanos, que es la carta magna o la columna vertebral del Evangelio. Hablamos del libro de Hebreos, donde nos habló del nuevo sacerdocio, del sacerdocio que ya no viene por generaciones o por familia, como venía en la tribu de Leví, de los sacerdotes levitas. Hemos hablado también de Gálatas, de cómo el pueblo de Dios se empezó a confundir por tantas doctrinas, incluso la iglesia se empezó a confundir muchos y fueron engañados, hechizados, mas sin embargo Pablo los guió nuevamente a la salvación verdadera y no por obras. Hablamos también del libro de Efesios, donde se habló acerca de que el Espíritu de Dios es un sello permanente. Y todo esto lo hemos ido recopilando, pero es necesario saber también, ahora con el libro de Hechos de los Apóstoles, de dónde salió esa iglesia, cómo inició la iglesia primitiva. ¿Por qué hay tanto celo de Dios en esa iglesia? Cómo inició, cómo se derramó el Espíritu Santo, cómo fueron personas que al principio tuvieron temor del hombre y ya después estuvieron dispuestos a morir como un Esteban, apedreados o decapitados, crucificados, quemados, muchas maneras de que murieron aquellos hombres que pues eran a la vista del hombre comunes y corrientes como nosotros. Este libro es uno de los libros que nos llevan a entender el cristianismo y el amor tan grande que tuvieron los primeros cristianos y que es sin dudas, o sin lugar a dudas, el libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay otro libro, mis hermanos, ustedes pueden investigar en toda la Biblia, los 66 libros, y no hay ningún libro donde nos hable de la iglesia primitiva, de cómo inició la iglesia, en qué momento los hombres fueron transformados, porque hubo un momento en que todos fueron transformados, y aunque nuestro Señor Jesucristo ya les estaba explicando desde antes que iba a venir el Consolador, que iba a venir alguien que los iba a guiar, y que no iba a ser un hombre, sino iba a ser el Espíritu Santo de Dios, no había todo el entendimiento. Si ustedes recuerdan, antes de este libro de Hechos, tenemos los 4 evangelios donde hubo hombres que titubearon, hombres que negaron a Cristo, hombres que no creían que había resucitado y que dijeron, hasta que meta mis dedos en las heridas, lo voy a creer. Hombres que se fueron a pescar porque pues ya se había muerto su Mesías. O sea, en todos los libros de los 4 evangelios podemos ver cómo todavía había esa duda, mas sin embargo ya en el libro de Hechos viene una transformación, viene un cambio total y viene una iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia primitiva a la cual necesitamos regresar todos. Amén. Porque muchos nos hemos olvidado de lo que fue la iglesia primitiva. Muchos ahora ya estamos en lugares tranquilos, a gusto, descansando, con ventiladores, con sillas acoginadas, que no haga frío, que no haga calor, y nos preocupamos por cosas tan superficiales sin recordar de dónde vino esta palabra. Esta palabra que ahora estamos gozando, mis hermanos. ¿Cómo sufrieron nuestros hermanos el frío, el calor, la humillación, las persecuciones, el dolor, las alegrías, los gozos? Para ellos era gozarse, saber que eran hijos de Dios.
Y para nosotros gozarnos es decir, ay, tengo un micrófono, tengo un sonido, tengo una silla donde sentarnos. Nos hemos olvidado del verdadero gozo. Por eso es importante este libro que más que predicación es una historia, un libro de historias de personajes que vivieron y que murieron por amor a Cristo. En este libro más bien, es la continuación de los 4 evangelios, los cuales nos muestran desde la concepción de nuestro Señor Jesucristo, su niñez, su ministerio, su muerte y algo de su resurrección. Mas, sin embargo, era necesario un libro que nos llevara a los hechos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen los 4 evangelios, casi la mayoría al final nos hablan de la resurrección, pero hasta ahí se queda. Y ya no nos hablan de un Esteban, ya no nos hablan de un Saulo de Tarso, ya no nos hablan de un Timoteo, de un Teófilo, ya no nos hablan de ellos. Así que si no existiera el libro de Hechos, no podríamos entender lo demás del Nuevo Testamento. Ya que sin este libro, muchos no entenderíamos cómo es que hombres comunes y corrientes estuvieron dispuestos a dar sus vidas por defender algo que para muchos es una locura. Hasta el día de hoy, para muchos es una locura lo que nosotros predicamos. Es una locura lo que nosotros defendemos. Es una locura que muchos llegan a decir, si Dios no existe, si Cristo no resucitó, si Cristo es un profeta, es una historia de aventuras. Mucha gente se burla de nosotros. Entonces es importante conocer este libro profundamente, a profundidad, para que podamos entender por qué también nosotros hemos estado dispuestos a hacer cosas inentendibles para muchos. Y por eso es que el escritor de Hechos, que muchos dicen que fue Marcos, algunos otros no saben quién fue el que escribió este libro, pero lo importante es la esencia de lo que está escrito. Y este escritor se dio a la tarea de guiarnos a todos nosotros, los que estamos ahora en esta nueva era, en esta actualidad, a guiarnos de por qué amamos y creemos en Cristo Jesús. Y por eso es que dice, tiene pruebas indubitables. Hay pruebas indubitables para que ustedes tengan esa firmeza de lo que están creyendo. Y en este libro, vamos a ponerle que Marcos, o la persona que lo escribió, deja una palabra que aún resuena en muchos oídos. A unos para confirmar su fe y a otros para callar sus bocas y encogerse de hombros. Muchos creen y han creído en la concepción y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Muchos, incluso ateos, incluso religiosos creen en eso. Dicen, no, sí, Jesús sí existió, por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Muchos hablan de Jesucristo como el Mesías también o como el Cristo. Hablan de Jesús, de que murió en una cruz. Muchos traen un crucifijo o una cruz o la tienen en su casa. Hablan de todo eso, pero ya cuando viene la confirmación de su resurrección, muchos lo ponen en entredicho. Mucha gente lo vio en un pesebre. No sé si ustedes recuerden cómo dice la palabra de Dios que fueron los pastores después de que les fue revelado que estaba acostado en un pesebre y lo vieron acostado ahí. Y mucha gente estuvo hablando de que sí era verdad lo que los ángeles le habían dicho. Otros lo conocieron en su niñez, entre esos los magos. Llegaron, le entregaron los presentes. Otros le conocieron a la familia de Jesús. Decían, ¿cómo este hombre, si sus hermanas y sus hermanos están con nosotros? Incluso su familia llegó a rechazarlo también. Y todo esto fue antes de las pruebas indubitables de su resurrección. Todo esto era algo que para ellos era locura. Como el hijo del carpintero y de María ahora resulta que es el Mesías, que es el profeta, que es el Cristo, que nos viene a salvar.
Muchos esperaban que él no muriera, sino que viviera como un caudillo y defendiera al pueblo con espada, con ejércitos. Todos estaban dispuestos a pelear siempre y cuando él fuera delante. Pero ya cuando muere, se acaba toda esa ideología de ellos y de muchos. Otros lo vieron entrar montado en un pollino. Llevaban las palmas y decían aleluya, gloria a Dios, hosana. Y estuvieron alabándolo en la entrada, esa triunfal a Jerusalén, porque creían que en ese momento iba a derrocar al gobierno de Roma, que era el que los tenía oprimidos. Dijeron, ahora sí, ya llegó un Moisés que nos va a liberar de las garras de los romanos, de los emperadores. Incluso muchos de los sanados que dijeron, es que este hombre me ha sanado, yo no sé si es pecador, pero yo antes no veía y ahora veo. Muchos caminaron porque no podían caminar, muchos fueron resucitados. Pero también esos muchos que fueron testigos de todo eso, al final terminaron gritando, crucifícale, crucifíquenle. Y la gran mayoría supo de su muerte. Lo fueron a ver cómo había quedado ahí crucificado y muchos terminaron dándole la espalda porque dijeron, ya se murió. Ya murió, ¿ya para qué? ¿Para qué seguimos con esta ideología nueva? Habló muy bonito del perdón, habló muy bonito del amor, habló muy bonito de poner una mejilla y después la otra, habló muchas cosas bonitas, pero ya se murió. ¿Ya qué más podemos hacer? Y a lo mejor nosotros, si hubiéramos estado en esa época, hubiéramos terminado igual, mis hermanos. Hubiéramos encogido los hombros, dicho, pues ya se terminó. Estuvo muy bueno todo lo que nos enseñó, pero ahí termina. Si nosotros leyéramos nada más hasta el último evangelio, que es el de Juan, ahí terminaría nuestra historia. Y ahí nos quedaríamos. Y mucha gente hasta el día de hoy se ha quedado en eso. En un Cristo muerto y sepultado. Pero como todos sabemos ahora, gracias a Dios y gracias a las Escrituras y gracias al libro de Hechos, sabemos que no terminó todo en su muerte. No terminó todo en su muerte, porque tenían que venir las pruebas indubitables. Y por eso es que el escritor dice de esta manera, vuelvo a leer del 1 al 3 en Hechos. En el primer tratado, si ustedes conocen un poco de esta historia, el primer tratado es el Evangelio según San Marcos. Ese es el primer tratado. Dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Más adelante voy a hablar un poquito de ese punto del que está hablando aquí el escritor del libro de Marcos. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Si ustedes conocen el libro o el Evangelio de Marcos, Marcos termina, o el Evangelio según San Marcos, termina diciendo que Jesús, después de haber dado la gran comisión, se apartó y fue levantado por los ángeles y desapareció en las nubes. Hasta ahí termina el Evangelio San Marcos. En eso termina el primer tratado. Por eso es que le dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí hay algo muy importante también que debemos de ver, que había 11 hombres ahí con nuestro Señor Jesucristo, 11 hombres incrédulos, hombres que entre ellos estaba Tomás, que le dijo, mira, mete tu mano. Ahora sí tú puedes ver que sí es resucitado. Hombres que después de que se fueron a pescar estuvieron con él comiendo y después el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y más sin embargo Pedro titubeó en ese momento. Y ya después vemos a un Pedro aguerrido. Entonces esos apóstoles, esos 11 hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios, esos hombres eran los que iban a iniciar la iglesia primitiva. Esos hombres que iban a estar dispuestos a todo. Y dice en el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quiénes recibieron las primeras pruebas indubitables? Los 11 apóstoles. ¿Quiénes estuvieron presentes en esas pruebas indubitables? Las mujeres también, todas esas mujeres y esos hombres que presenciaron desde el nacimiento algunos hasta la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Esos hombres estuvieron ahí, pero no terminó en eso. Él les dio pruebas indubitables, pero también tenía que haber pruebas indubitables más adelante, las cuales vamos a ir viendo para que ellos estuvieran dispuestos a salir a predicar el Evangelio. Muchos de nosotros no conocimos esas pruebas indubitables, mas sin embargo, cuando el Espíritu Santo se derrama en nosotros, viene esa transformación y de pronto creemos en todo eso. Estas pruebas indubitables hacen que cualquiera quede en silencio y sin argumentos para contradecir. ¿Recuerdan a Tomás? ¿Qué fue lo que dijo después de haber visto la herida de nuestro Señor Jesucristo? Perdóname, Señor mío, Dios mío. Y cayó rendido. Creyó en que sí había resucitado. ¿Qué había dicho antes? Hasta que no meta las manos en mis dedos, en sus llagas, no voy a creer. Y Jesús le dijo, ahora crees. Y después nos habló a nosotros cuando dijo, bienaventurados los que sin creer me han seguido. Sin ver, han creído. Sin ver, han creído. Y nosotros somos esos. No necesitamos ya pruebas indubitables. Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dejó esas pruebas indubitables. Pero bueno, ya hablé mucho de pruebas indubitables, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué significan las pruebas indubitables, para que podamos entender un poco mejor. Pruebas indubitables, mis hermanos, son aquellas que no dejan lugar a dudas. No te dejan ninguna duda. Son convincentes y completamente seguras. O sea, por más que tú trates de investigar para contradecir esas pruebas, no vas a poder. Como número uno son pruebas espirituales. Entonces va a ser imposible que tú puedas entender o buscar algo que te ayude a contradecirlas. Imposible. Las pruebas indubitables, ¿para qué son? ¿O cómo se utilizan? Se utilizan para demostrar algo de forma contundente y sin posibilidad de ser cuestionado. Las pruebas, vuelvo a repetir a Tomás. Tomás no lo creía. Cuando vio las heridas, fueron pruebas indubitables donde de una forma contundente Jesucristo se las mostró y no hubo oportunidad de cuestionamiento. O sea, no pudo haber dicho, no, esas heridas no son verdaderas. Él las pudo ver y esas pruebas indubitables aparecen en los escritos. Indubitable, mis hermanos, significa que no puede dudarse. Por eso únicamente los hijos de Dios, los que tenemos el Espíritu Santo, somos los que no lo dudamos. Porque por medio del Espíritu Santo se cree. Entonces, indubitable significa que no puede dudarse, que no deja lugar a dudas. Pruebas indubitables son aquellas que tienen la certeza de un hecho. ¿Cuál fue el hecho? Que resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero ¿cómo podemos comprobar que resucitó? Por medio de esas pruebas indubitables, las cuales durante 40 días nuestro Señor Jesucristo se encargó de mostrárselas a esos hombres. Porque mucha gente anda diciendo que Jesús no vino en carne, que Jesús no resucitó, que era una especie de holograma. Mas, sin embargo, todos podemos estar seguros, de acuerdo a esas pruebas indubitables, que Jesús era Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús resucitó, que Jesús es hecho hombre, que Jesús nació de una virgen. O sea, todas esas pruebas son indubitables, no tienen objeción. También indubitables son aquellas que no tienen posibilidad de reinterpretación. O
sea, no se pueden reinterpretar, mis hermanos. No puedes decir, bueno, pero a lo mejor era otro hombre. O a lo mejor pues no era Jesús. O fueron después de muchos años que se presentó otro hombre y dijo que era Jesús. No, mis hermanos. Fue después del tercer día, como lo dijo él, como lo profetizó. Así que con pruebas indubitables en Hechos describe cómo Jesús se presentó a los apóstoles después de su resurrección para que no quedara lugar a dudas de parte de ninguno de sus seguidores y escogidos. Ese era el propósito de darles pruebas indubitables, para que no quedara lugar a dudas de que Él había cumplido con lo que se había prometido. Pruebas indubitables como la resurrección de Jesús son pruebas que avalan la veracidad del hecho. O sea, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un punto mega importante, súper importante, es el más importante de toda nuestra creencia y de todo el cristianismo. Sin un Cristo resucitado no hay cristianismo. Sin un Cristo resucitado no hay perdón de pecados. Sin un Cristo resucitado no hay vida eterna. Y como dice la palabra, entonces comamos y bebamos, pues al fin este mundo se va a acabar. Por eso es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estas pruebas avalan la veracidad del hecho, no solo porque algunos lo dicen, sino porque los muchos que participaron de este suceso estuvieron dispuestos a sostenerlo hasta el último momento de sus vidas. ¿Cómo es posible que un Pedro, después de haberlo negado, estuvo dispuesto a sostener que Jesús había resucitado? ¿Cómo es posible que 11 hombres que estaban allá en el Monte de los Olivos salieron huyendo cuando llegaron los soldados romanos a apresar a Jesús? ¿Cómo es posible que esos hombres ahora resulta que están dispuestos a sostener que Jesucristo resucitó? ¿Cómo es posible que tú puedas decir y sostener que crees en un Cristo resucitado? Las pruebas indubitables, mis hermanos, son sólidas, son convincentes y no dejan espacio para la incertidumbre o la duda. Si tú tienes dudas todavía de que Jesús resucitó, de que Jesús perdonó tus pecados, de que Jesús ya los echó al fondo de la mar, de que Jesús está vivo, de que Jesús está sentado a la diestra del Padre, de que Jesús conoce y escudriña tus corazones, entonces hay algo mal en tu cristianismo. Porque las pruebas indubitables son sólidas y convincentes y no dejan espacio para la duda o la incertidumbre. No dejan espacio, no puede haber espacio. Por eso aquella gente que dice creer en Cristo y siguen dudando de todo esto, entonces les decimos, no eres hijo de Dios. Porque el hijo de Dios cree en estas pruebas indubitables. Y estas pruebas indubitables son las que hacen que la iglesia primitiva inicie con esa fuerza de creer, confiar y hasta dar su vida. Esta iglesia primitiva, mis hermanos, ya estaba profetizada desde antes. Recuerden que nos habla la palabra de Dios que Dios escogió a su iglesia desde antes de la fundación del mundo. Y luego nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, bueno, primero a todos los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? Y muchos dijeron, no, pues muchos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y entonces Jesús les pregunta y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ahí nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, pues sobre de mí edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Sobre de quién está edificada la iglesia? Sobre de Cristo. Pero como a otros no les conviene, dicen que sobre de Pedro, pero hoy no voy a hablar de eso, de esa falsa doctrina. O más bien de esa falsa secta. Porque aunque sean muchos, no deja de ser una secta.
aunque sean muchos los seguidores que creen que Pedro es el primer papa y sobre él está edificada la iglesia, es una secta. Una secta es cuando alguien está siguiendo a un hombre y tristemente están creyendo más en el hombre que crean en Cristo. Entonces Jesús le dijo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se le reveló, o a Pedro se le reveló, que la iglesia primitiva iba a iniciar por medio de Cristo. Y que Cristo era el iniciador de esa iglesia primitiva. Y el Evangelio según San Marcos y Hechos de los Apóstoles fueron escritos con ese propósito de reunir las pruebas indubitables, para que no hubiera lugar a dudas de que Cristo es la roca, de que la iglesia primitiva está comandada o está guiada por Cristo y no por papas, ni por líderes, ni por nadie más. Desde el inicio se tenía la intención de que hubiera pruebas indubitables acerca de Cristo, acerca del Mesías, y por eso se encargó de recabar la gran mayoría de pruebas indubitables Marcos, o el Evangelio según San Marcos, desde el principio. También las pruebas indubitables están en los otros 3 evangelios. Los 3 evangelios se tratan de eso, mis hermanos, de explicar también cómo Jesús era el Mesías. Todos los 3 evangelios, los 4 evangelios, aparte de Marcos, porque estoy hablando de Marcos, por eso dije los otros 3 evangelios, ¿sí? Marcos y los otros 3 evangelios son los que dan todas las pruebas indubitables. Yo no sé si ustedes han leído Mateo, donde dice, y pasó esto para que se cumpliera la Escritura, y pasó aquello para que se cumpliera la Escritura. Mateo también estuvo recabando pruebas indubitables. Juan estuvo recabando pruebas indubitables. Cada uno de ellos estuvieron recabando pruebas indubitables para que vieran que aquel Mesías, aquel Jesús, aquel hijo de María y de José, aquel que nació de una virgen, era el verdadero. Y ya después viene la resurrección, donde también el escritor de Hechos nos muestra cómo esas pruebas indubitables tenían un peso tan grande que nadie puede contradecirlas. El que la contradice, lo contradice únicamente con fuerza humana. Pero cuando se trata, yo no sé si han visto la película El caso de Cristo. Cuando se trata de empezar a buscar una manera de refutar que Jesús no es Dios o que Jesús no es lo que dijo ser, caen rendidos y derrotados. ¿Por qué? Porque hay pruebas indubitables, mis hermanos. Así que esta historia de Hechos de los Apóstoles es una fuente histórica más amplia y más documentada acerca de la iglesia primitiva. Pero antes de ese suceso, el derramamiento del Espíritu ya había sido revelado por Jesús, porque Él les dijo que mandaría a un consolador, mandaría a alguien que les enseñaría todo lo que Él era del Padre. Y ese fue el Espíritu Santo de Dios. Y que Él sería la roca sobre la cual se edificaría la verdadera iglesia. Y tan es cierto todo esto que después Pedro lo confirma. Él es la roca desechada. Con esa roca van a ser quebrantados muchos. Amén. Y aunque los apóstoles lo escucharon de la misma boca del Mesías, aún no había discernimiento. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, muchos de los que estuvieron con Jesús no entendieron todavía todo. Cuando Él les dijo que iba a resucitar, muchos no le creyeron. Tan no le creyeron que las mujeres fueron temprano a buscarlo a la tumba. Tan no le creyeron que cuando el ángel les dijo, es que ya no está, y le preguntaron, ¿a dónde te lo llevaste? Les dijo, ya se cumplió lo que se prometió. Él ha resucitado. Vayan y avísenles a los demás que el Mesías resucitó. No entendieron al principio, cuando Jesús dijo, señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Ellos no lo entendieron. Mas, sin embargo, hubo quienes estuvieron al pendiente de algunas de las palabras que dio, y entre esas fueron los fariseos y los saduceos.
Yo no sé si recuerdan donde dijeron, fueron delante de Poncio Pilato y dijeron, ese hombre mentiroso dijo que iba a resucitar al tercer día. Mejor ve y pon guardias para que no vaya a ser que vengan sus discípulos, lo roben y al rato anden divulgando que resucitó. Esos hombres fueron usados por Dios para que hubiera pruebas indubitables de que había resucitado. Porque dice en la palabra, en los evangelios, que fueron y pusieron una piedra de gran peso y que la sellaron y que había guardias ahí día y noche protegiendo la tumba. ¿Y por qué eran necesarios esos guardias? ¿Por qué no una tumba común y corriente con una pequeña piedrecita o losa o a lo mejor sin la piedra? ¿Por qué era necesario todo eso? Para las pruebas indubitables. Para que dijeran, ¿quién puede mover esa piedra? Si fue entre varios hombres que la pusieron, ¿cómo la iban a quitar si estaba sellada? ¿Cómo es que tantos guardias y ninguno se dio cuenta de eso? Y los que se dieron cuenta cayeron rendidos. Pruebas indubitables. Pruebas indubitables, mis hermanos. Entonces muchos de los apóstoles o de los seguidores no lo creían porque no había discernimiento. Ellos escucharon una gran revelación que iba a resucitar. Ellos escucharon una gran revelación de que Jesús era la roca y sobre ella edificaría su iglesia. Ellos escucharon muchas cosas, mas sin embargo no las entendieron, no las comprendieron en su totalidad hasta que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y entonces les son abiertos sus ojos y entonces entienden todo eso y ven las pruebas indubitables. Así que el escritor de Hechos continúa esa historia de la primera carta que fue escrita hasta el momento de su levantamiento. Y ahora les dice el escritor, quiero presentar pruebas indubitables también de que el Mesías prometido no solo cumplió con las profecías acerca de su muerte, sino también pruebas indubitables acerca de su resurrección. Y dice el escritor de Hechos, dice, y por eso ahora presento esta carta. Dice en el versículo 3 de Hechos 1, dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Sí? Un número 1, una de las pruebas indubitables es que se presentó vivo. No envió a los ángeles, no envió al Espíritu Santo nada más, no envió a otro mensajero, no envió a Elías, no envió a nadie más, sino él mismo se presentó. ¿Y cómo? Vivo. Se presentó vivo y con muchas, dice, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. No fueron más que 40 días, fueron suficientes, no fueron más. Con esos 40 días fueron más que suficientes para que los apóstoles, los seguidores de Jesús, estuvieran seguros de que Él vivía, de que Él estaba seguro, de que Él estaba vivo nuevamente. Y Él les habló acerca del reino de Dios. El propósito de esas pruebas indubitables, el propósito de esa presentación, mis hermanos, antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se trató de desmentir lo que se dijo acerca de su resurrección. Incluso después de haber resucitado, también muchos mintieron. Muchos dijeron que no había resucitado. Muchos dijeron que habían robado el cuerpo. Muchos estuvieron mintiendo de que no había sido Cristo vivo el que se les presentó a ellos, sino había sido una aparición. Mucha gente lo sigue sosteniendo, mis hermanos. Lo sigue sosteniendo. Mas, sin embargo, el escritor de Hechos reunió pruebas indubitables acerca de todo lo sucedido, a fin de que nadie pudiera contradecir los hechos reales. En este libro, mis hermanos, de Hechos de los Apóstoles, conoceremos todas las cosas que sucedieron después de que nuestro Señor Jesucristo partió de este mundo. Paso a paso conoceremos a la iglesia primitiva, sus pruebas, sus bendiciones, su avivamiento, su amor por Cristo. Vamos a ver cómo la iglesia primitiva fue caminando en fe, fue creciendo en fe, fue madurando en fe.
Vamos a conocer más a fondo al Maestro por medio de su iglesia, quien es la portadora del mensaje de las buenas noticias de salvación, sin importarles nada de lo que dijeran los enemigos. Yo no sé si ustedes recuerdan cómo salían gozosos después de ser apaleados, después de ser latigados, después de haber sido apresados. Salían gozosos de haber padecido afrenta por el Señor Jesucristo. Por causa de la palabra de Dios. Conoceremos más a fondo todo eso, mis hermanos. El libro de los Hechos nos ayudará también a ver lo que la iglesia creía y practicaba, lo cual debe de ser para nosotros la norma a seguir. Volver a la iglesia primitiva, mis hermanos. Dejemos de estar debatiendo o combatiendo con esas falsas doctrinas. Mejor vamos a enfocarnos en lo que es la iglesia primitiva y en lo que debemos de creer, lo que debemos de predicar y de lo que debemos de vivir. Amén. Hechos de los Apóstoles, o el libro de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, aparte de los evangelios, viene a ser el parteaguas del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque a partir del bautismo de Juan viene la división. En Isaías, no lo van a buscar, nada más escúchenlo, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Esto lo escribió Isaías 40, en el capítulo 40, versículos del 1 al 3. Esto, si ustedes se dieron cuenta, es la profecía donde iba a venir la división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Después de 40 años, mis hermanos, de 400 años, después de 400 años, esa voz que clama en el desierto se levanta para decir: vendrá uno. Vendrá uno que perdonará esos pecados. Vendrá y gritará: preparad a Jehová camino, enderecen su camino. Ese hombre fue el que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese hombre, si ustedes no lo saben, mis hermanos, aparte de que su nombre era Juan el Bautista, él venía de la tribu de Leví. Él venía de la tribu de Leví. Él fue el último levita. Y van a decir: no, después hubo muchos levitas. No, espérenme. El último levita que estaba frente al nuevo sacerdote. Un sacerdote que no tenía nada que ver con el pueblo levita. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Quienes leyeron y escucharon el libro de Hebreos ahora van a entender. Estaban frente a frente los dos. El sacerdocio levítico y el sacerdote según el orden de Melquisedec. Sacerdocio. Y de pronto llega y le dice: bautízame. Y le dice: ¿cómo te voy a bautizar? Yo debería de ser el bautizado por ti. Dice: tenemos que cumplir toda justicia. Y a partir de ese momento se parte el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento, mis hermanos. A partir de ese momento, cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo, viene el cambio de poderes. Termina el sacerdocio levítico, inicia el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Eso lo pueden leer en el libro de Hebreos, mis hermanos. Para aquellos que digan: no, es que hay que refutar todo eso. Léanlo en el libro de Hebreos, donde dice que si Jesús hubiera querido tomar el sacerdocio levítico, no hubiera podido porque él era de la tribu de Judá. Y que se tenía que romper el sacerdocio levítico para venir el sacerdocio según el orden de Melquisedec.
¿A dónde fue? ¿En qué momento sucedió? ¿En la muerte, en la resurrección? No, en el bautismo, mis hermanos. Voz que clama en el desierto, Jehová ha levantado un nuevo profeta. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Su tiempo es ya cumplido. ¿Dónde se cumple? Con esa voz que clama en el desierto. Mis hermanos, nuestro viaje bíblico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento comienza al recorrer los evangelios. Desde la profecía de la Virgen que concibiría y la luz que clama en el desierto, entre muchas historias indubitables más. Este libro que nos llevará a los hechos de los apóstoles, desde un Pedro aguerrido hasta un perseguidor que termina siendo el último, el abortivo. Desde un primer mártir llamado Esteban hasta un joven que fue enseñado por su madre y su abuela. Desde una mujer que vendía púrpura hasta un matrimonio que predicaba al Mesías resucitado. Pruebas, 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 pruebas indubitables. Y creo que me quedo con esto, mis hermanos, el día de hoy, porque si no, no voy a terminar. Pero de verdad, es un libro que apasiona. Un libro que nos va a regresar al primer amor. Para aquellos que estaban pensando en que ya había terminado su carrera, de pronto Dios dice, hay que volver a las sendas antiguas. Amen al Señor como deben de amarlo y no como lo estás amando ahorita tú. Dice Deuteronomio 7:10, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo y no se demora, con el que le odia en persona le dará el pago. Pastor, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos habla de esto si estamos hablando de pruebas indubitables? Mis hermanos, todo aquel que no cree se considera enemigo de Dios. Todo aquel que no cree en las pruebas indubitables es enemigo de Dios. Todo aquel que no caiga quebrantado es enemigo de Dios. Dios va a cobrarle a cada uno en persona. No porque pecó tu abuelita, tú vas a recibir el castigo de tu abuelita. No, va a ser en persona. Si tú no eres quebrantado, si tú no eres convertido, si tú no estás con Dios, eres enemigo de Dios y vas a recibir el pago en persona. Entonces, ¿aquí en vida? No, en persona. ¿Puede ser en vida? Sí. Pero si no es en vida, va a ser después de muerto. Pero cada uno va a pagar. Cada uno va a pagar conforme a sus hechos y conforme a las dudas. Jesucristo nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el Padre Eterno, el Creador del cielo y de la tierra, entre los dos y el Espíritu Santo de Dios, han dejado pruebas indubitables de que todo es real, de que todo es verdadero. Y todo aquel que no cree será consumido. Recibirá el pago en persona, mis hermanos. Por eso es que les dije que hoy vamos a terminar en esto, porque es importante también qué es lo que va a pasar con aquellos que no han creído. Porque muchos enemigos han querido apagar la voz que clama en el desierto. Primero, apagaron la voz que clamaba en el desierto, decapitándolo. Y creyeron que con eso terminó todo. Y de pronto el Mesías sigue. Y lo matan. Y creyeron que ahí había acabado todo. Y de pronto se levantan 11 hombres por los que no se daba nada. Hombres dispuestos a entregar su vida para que nosotros conociéramos el Evangelio. Para que nosotros tengamos vida. Gracias a esos hombres, a esos 11 hombres escogidos por Dios, nosotros ahora tenemos vida, mis hermanos. Ahora nosotros podemos también mostrar esas pruebas indubitables, donde no podemos volvernos enemigos de Dios. Más bien donde debemos enseñarles a los enemigos de Dios que hay pruebas indubitables, donde creemos lo que creemos porque hay pruebas suficientes, inobjetables, para que podamos decir que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Muchos enemigos quisieron apagar la voz que clama en el desierto, mas sin embargo aún sigue escuchándose esa voz que clama en el desierto.
Muchos enemigos quisieron callar las voces de los testigos de Cristo resucitado, los quemaron, los echaron al foso de los leones, los apedrearon como a un Esteban, mas sin embargo esa voz sigue clamando en el desierto. Muchos enemigos trataron de confundir a una iglesia verdadera con nuevas teologías, nuevas ideologías, y hasta el día de hoy han querido confundir a la iglesia, pero la iglesia prevalece. Los enemigos, ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros enemigos? Muchos están en el fondo de la mar, muchos han muerto también, mas sin embargo nuestro Cristo sigue resucitado, sigue vivo. Con pruebas indubitables podemos decir que Él vive y que los enemigos de Cristo han sido derrotados. Los enemigos de Dios han sido derrotados. Han querido callar a la iglesia verdadera, han querido confundir a la iglesia verdadera, mas sin embargo la iglesia verdadera prevalece, permanece hasta el día de hoy. Muchos enemigos han muerto y siguen muriendo, y hasta el día de hoy, seguirán muriendo. Esos enemigos ya no están, mas sin embargo mi Cristo vive. Y eso lo creo por el Espíritu Santo que fue derramado. Esa promesa se cumplió en nosotros también. Ese derramamiento del Espíritu Santo se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Enemigos como el faraón, como los filisteos, como Nabucodonosor, enemigos que ya murieron, ya no están, mis hermanos. Y los enemigos que se han levantado en contra de nosotros también van a morir y también van a recibir su pago. Quizá nosotros no lo veamos, pero Dios dice que todos recibirán su pago en persona. Deuteronomio 7:10, te lo vuelvo a repetir. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. No se van a librar de la mano de Dios, de la justicia de Dios. Los enemigos van a caer uno a uno, están cayendo uno a uno, han sido derrotados uno a uno. Tenemos esa fe, esa confianza porque hay pruebas indubitables, mis hermanos. Esos enemigos como Faraón terminaron, ¿dónde, mis hermanos? En el fondo de la mar. Con sus caballos, con su poder, con su grandeza, terminaron derrotados. ¿Tú crees que Dios no tenga el poder de derrotar a nuestros enemigos? Nuestro Señor Jesucristo sigue vivo y sigue reinando. Yo te pregunto, ¿dónde están los enemigos de la fe? Derrotados, acabados, sin esperanza, odiando y odiándose, aborreciendo y aborreciéndose. En sus deleites, en sus pecados, en su maldad, destruyéndose cada vez más y más, odio en sus corazones, rencor en sus corazones. Y así van a terminar, y lo peor de todo es que van a recibir el pago que se merecen. Por eso el Señor dice, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Dónde están nuestros enemigos? Quizá ahorita están gozándose, pero un día recibirán el pago personalmente. Los que creyeron que acabarían con la verdad, ¿dónde están? ¿Dónde están los fariseos? ¿Dónde están los saduceos? ¿Dónde están todos aquellos que se han querido levantar en contra del Cristo resucitado? ¿Dónde están, mis hermanos? Perdidos, lamentándose, crujiendo los dientes, llorando, pidiéndole misericordia a Dios, y ya misericordia no obtendrán. Mas sin embargo la iglesia de Cristo prevalecerá, porque Él lo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y nosotros estamos edificados sobre la roca que es Cristo, porque ahí aún habemos hombres que estamos dispuestos a la guerra, dispuestos a pelear, dispuestos a levantarnos y de hablar de la verdad, porque tenemos pruebas indubitables. No son pruebas que cualquiera nos va a derrumbar. Nuestras pruebas están fundadas en la roca, no en la arena, mis hermanos. Y por eso es que seguimos firmes, predicando la palabra, avergonzando a los enemigos, avergonzando a aquellos que dicen creer en Cristo,
pero sus pruebas están sobre la arena. Vamos a orar, mis hermanos.